Antes de elevar una oración juntos, quiero invitarte a que primero escuchemos la palabra de Dios, porque es ahí donde encontramos dirección, fuerza y la revelación de lo que realmente sostiene nuestras batallas. En el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 9 al 13, está escrito: Moisés dijo a Josué: Escógenos algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Este pasaje es mucho más que la narración de un combate en el desierto. Es un retrato vivo del poder espiritual que se desata cuando un corazón se rinde en adoración delante de Dios. Nos recuerda que las victorias más grandes no se conquistan con fuerza bruta, con estrategias humanas ni con recursos visibles, sino desde una posición de dependencia total del Señor. Moisés no lideró esa batalla con espadas en la mano ni con planes militares. Lideró levantando sus brazos hacia los cielos, como una declaración pública y visible que decía: Señor, sin ti nada podemos hacer. Y mientras sus brazos permanecían en alto, mientras su mirada seguía fija en Dios, la victoria se inclinaba a favor del pueblo de Israel. Pero cuando el cansancio lo vencía y sus manos caían, el enemigo comenzaba a avanzar. Esa imagen contiene una verdad profunda. Tu victoria no depende de lo que parezca ocurrir en lo natural, sino de lo que sucede en lo espiritual. Cuando tu corazón se eleva en adoración, cuando tus manos se levantan aunque el cansancio te pese, el cielo responde. Cuando decides permanecer en dependencia de Dios, aun cuando las fuerzas humanas parecen agotarse, su poder comienza a obrar a tu favor. Sin embargo, la Escritura es clara. Moisés se cansó. No pudo mantener sus brazos firmes por sí mismo. Y eso es un reflejo de nuestra propia condición humana. No siempre tenemos la fuerza para permanecer erguidos. No siempre tenemos la resistencia para seguir orando con el mismo fervor. Y ahí es donde Dios revela otra dimensión de su cuidado. Envía a Aarón y a Hur para sostener las manos de Moisés. Ellos se colocaron, uno a cada lado, y le ayudaron a permanecer en la postura de adoración hasta que la victoria se completó. ¿Ves la enseñanza aquí? Dios no espera que pelees solo. Él sabe que tus fuerzas tienen un límite. Sabe que tu corazón se puede agotar bajo la presión de una batalla que parece interminable. Y por eso, en su fidelidad, coloca a tu alrededor personas que serán apoyo en el momento más difícil. Amigos que oran por ti, consejeros que te recuerdan la palabra, hermanos en la fe que te levantan cuando caes. Y aún más, el Espíritu Santo mismo es quien fortalece lo que se está debilitando dentro de ti. Hoy quiero recordarte esta verdad. La victoria nunca ha dependido de tu fuerza, sino de tu rendición. No se trata de mantener una postura perfecta, sino de mantener tu mirada fija en aquel que nunca se cansa, en aquel que nunca baja sus brazos, en aquel que pelea por ti. Esta historia no solo nos habla de una batalla ganada en el desierto, sino que también nos revela un principio espiritual eterno. Moisés pudo haber descendido al valle y tomado una espada en sus manos. Pudo haber luchado hombro a hombro con Josué y los soldados de Israel. Pudo haber enfrentado al enemigo de manera directa, con la fuerza de sus brazos y con el filo del acero. Pero no lo hizo. En lugar de eso, eligió subir a lo alto del monte y levantar sus manos hacia los cielos. Moisés eligió un arma diferente. No blandió una espada, sino que levantó el nombre del Señor. Y en esa decisión encontramos una enseñanza poderosa para nuestras vidas. Porque la pregunta es inevitable. Cuando las batallas llegan a tu vida, ¿qué eliges tú? ¿Corres a controlar todo con tu propia fuerza? ¿Te aferras al deseo de arreglar las cosas a tu manera, con tus planes y estrategias humanas?
¿O eliges el monte de la adoración? Adorar en medio de la batalla no significa fingir que todo está bien. No significa negar la realidad de tu dolor o tu cansancio. Significa reconocer que, aun en medio del caos, Dios sigue siendo digno de alabanza. Significa traer tu herida, tu carga, tu temor, a la presencia de aquel que es capaz de sanar. Es levantar tu voz y decir: Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, sigo confiando en ti. Aunque estoy cansado, seguiré levantándote en alto. Aunque no vea todavía la salida, seguiré proclamando que eres fiel. Ese es el lugar donde realmente se ganan las batallas. Porque es fácil levantar las manos cuando todo marcha bien, cuando hay paz, abundancia y seguridad. Pero hay un poder especial, un poder que rompe cadenas, en levantar tus manos cuando la vida pesa, cuando las cuentas no se pagan, cuando el diagnóstico médico trae temor, cuando la oración que has hecho por tanto tiempo aún parece no tener respuesta. Ese tipo de adoración resuena en la eternidad. Ese tipo de alabanza sacude los cimientos del reino de las tinieblas. Ese tipo de rendición conmueve el corazón de Dios. Por eso hoy te animo. Cualquiera que sea la batalla que estás enfrentando, cualquiera que sea el enemigo que se levanta delante de ti, no dejes que robe tu adoración. No dejes que la presión de este mundo aparte tu mirada de Jesús. Mantén tus manos en alto. Mantén tu corazón enfocado en Él. Ya sea que te sientas fuerte o completamente débil, ya sea que ya hayas visto un milagro o que todavía estés esperando, levanta su nombre en lo alto. Y si sientes que no puedes más, recuerda lo que hizo Moisés. Encontró una piedra en la que pudo descansar. Permite que Dios te dé un lugar de reposo en medio de tu lucha. Permite que otros, como Aarón y Hur, se acerquen a ti para levantarte en tu debilidad. Y más aún, permite que el mismo Espíritu Santo te fortalezca con un poder que no viene de ti, sino del cielo. El enemigo puede levantar su voz, pero no tiene la victoria. La tormenta puede rugir con fuerza, pero no puede ahogar tu alabanza. Porque cuando decides adorar a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de la confusión, entras en un territorio divino donde el cielo interviene y la victoria es declarada sobre tu vida. Mantén tus manos levantadas. Mantén tu corazón abierto. Recuerda que mientras tus ojos permanezcan puestos en el Señor, la batalla ya se está inclinando a tu favor. Él es fiel. Él está presente. Y Él es siempre digno de adoración. Y ahora, antes de continuar, quiero que tomemos un momento para orar juntos. Señor Jesús, levanto mis manos delante de ti como un acto de rendición. Las levanto como una señal visible de lo que mi corazón está eligiendo en este mismo instante. Soltar el control, dejar de luchar con mis propias fuerzas y entregarme plenamente a tu voluntad. Señor, ten tu voluntad en mí. Haz tu obra en lo profundo de mi vida. Aunque no entienda lo que ocurre a mi alrededor, aunque mi mente esté llena de preguntas y de luchas internas, yo elijo confiar en tu plan perfecto. Yo decido creer que tú ves lo que yo no puedo ver, que tus pensamientos son más altos que los míos, que tus caminos son infinitamente más sabios y más grandes que lo que jamás podría comprender. Por eso levanto mis manos, Jesús. Las levanto como una señal visible hacia el cielo, como un grito silencioso que declara que suelto cada carga que intenté llevar por mi cuenta. Renuncio al deseo de arreglar todo con mis fuerzas, de planear cada detalle, de tener todas las respuestas. Con mis manos en alto declaro que no me apoyo en mi talento, ni en mi lógica, ni en mi capacidad, sino únicamente en tu gracia.
Esa gracia que cubre mis fracasos. Esa gracia que me sostiene cuando la vida me derriba. Esa gracia que me da fuerzas cuando siento que ya no tengo ninguna. Esa gracia que me mantiene firme aun cuando los vientos de la vida soplan con violencia. Jesús, acepto que tu voluntad es mejor que la mía, incluso cuando no me gusta el rumbo que toma el camino. Acepto que tu tiempo es mejor que el mío, incluso cuando parece que llegas tarde. Confío en que estás obrando todas las cosas para mi bien, aunque todavía no vea las evidencias. Por eso me rindo. Me rindo en mis preferencias. Me rindo en mis plazos. Me rindo en mi necesidad de control. Y con humildad declaro, Señor, hágase tu voluntad en mí. Padre, en lugar de pelear cada batalla que toca mi puerta con mis propias fuerzas, elijo fijar mis ojos en ti, el Dios que jamás pierde. Puedo sentirme rodeado, pero la verdad es que estoy rodeado por tu presencia. En lugar de depender de mi estrategia o de mi esfuerzo, decido confiar en el poder del Todopoderoso. Me apoyo en tu palabra, y pongo mi fe no en los resultados visibles, sino en aquel que sostiene todo resultado en sus manos. Te pido, Señor, que mis manos siempre permanezcan levantadas en adoración. No solo cuando la vida es fácil. No solo cuando las oraciones son respondidas rápidamente. Sino también en el valle más oscuro. También en la celda de la prueba, como Pablo y Silas, cuando la noche es larga, cuando las cadenas son pesadas, cuando el camino parece cerrado. Que aún en esos lugares, mi voz nunca deje de alabarte. Ya sea en la cima del monte o en lo más profundo del valle, que mi adoración se eleve hacia ti. Que mi alabanza no sea silenciada por las circunstancias. Y si me siento cansado, si me siento desgastado por la lucha, Espíritu Santo, sopla sobre mí un aliento fresco de vida. Lléname de una fuerza que no es mía. Fortaléceme para levantar un cántico aunque mis labios tiemblen. Fortaléceme para levantar mis manos aunque mis brazos estén cansados. Cuando el enemigo ataque, cuando el miedo susurre, cuando el desaliento intente ahogar mi esperanza, que yo permanezca protegido por una sola verdad. Que mis manos están en alto y mi corazón anclado en la adoración. Que la adoración sea mi arma. Que la alabanza sea mi escudo. Que la rendición sea mi bandera. Y cuando la presión sea intensa, que mi primer instinto no sea correr, ni controlar, ni desesperar, sino doblar mis rodillas y entregarte todo a ti, Señor. Antes de que mis labios se apresuren a hablar con enojo, antes de reaccionar movido por el miedo, antes de extender mis manos hacia armas terrenales, yo quiero recordar que mi primera respuesta debe ser adorarte en espíritu y en verdad. Que la adoración no sea mi último recurso, sino mi primera decisión. Yo escojo confiar en ti, Señor. Porque tú permaneces fiel incluso cuando yo no lo soy. Tú eres bueno aun cuando la vida no lo parece. Tú permaneces presente aun cuando mis emociones no lo perciben. Y por eso, yo te adoraré. Te adoraré aunque las cosas no salgan como lo esperaba. Te adoraré aunque el desenlace me rompa el corazón. Porque incluso en medio de la pérdida, tú sigues siendo digno de toda alabanza. Por eso levanto mis manos. Que mis manos levantadas sean una ofrenda. Que sean una invitación abierta para que tu presencia inunde cada rincón de mi vida. Ven, Señor Jesús. Ven y habita en mí. Ven y toma el control. Ten tu voluntad en cada circunstancia. Tu palabra lo declara en el libro de los Salmos, capítulo 29, versículos 1 al 2. Atribuid al Señor, hijos de los poderosos, dad al Señor la gloria y el poder.
Dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Y más adelante, en el versículo 10, dice: El Señor se sienta entronizado sobre el diluvio, el Señor se sienta como Rey para siempre. Por eso, Señor, yo no quiero adorarte de manera superficial. No quiero que mi alabanza sea casual, como un simple ritual o una costumbre vacía. Quiero que mi adoración sea reverente, que surja de lo más profundo de mi ser, que sea mi más ardiente deseo. Quiero adorarte con asombro ante tu majestad, con conciencia absoluta de cuánto necesito de ti. El cielo entero se inclina ante ti, y aun los ángeles declaran con voz fuerte y perpetua: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo también me uno a ese coro eterno. Te alabo, Señor, porque tú eres Rey, tú eres Creador, el primero y el último, el que venció a la muerte y resucitó en gloria. Tú eres digno de cada respiración, de cada canción, de cada mano levantada. Espíritu Santo, guarda mis ojos de apartarse del Señor. No permitas que me distraiga con temores o con las voces del mundo. Cuando lleguen las pruebas, que se me encuentre con las manos levantadas hacia el cielo, con mi mirada fija en el trono de gracia. Que mi adoración suene más fuerte que mi preocupación. Que mi fe se levante más alta que mi miedo. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Que todo en mí proclame tu grandeza. Que mi vida misma se convierta en un sacrificio vivo de adoración. Hoy te exalto, Jesús, por encima de mis problemas, por encima de mi dolor, por encima de mi entendimiento limitado. Tú eres el Altísimo, y tú mereces ser exaltado siempre. Gracias, Señor, porque me escuchas. Yo sello esta oración en el poderoso y precioso nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, querido hermano, si esta oración ha tocado tu corazón, te invito a escribir amén como un acto público de fe. Declara con tu palabra que recibes lo que el Señor ha depositado en ti. Y si necesitas oración específica, no dudes en escribirlo en los comentarios. Será un honor orar contigo y por ti. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén sobre tu vida hoy y siempre.